Nos acercamos a una Pascua en minúscula. Digo Pascua en minúscula porque en realidad todo ese misterio pascual que hizo Jesús, muriendo el viernes y resucitando el domingo, lo hizo por nosotros para que nos salvásemos, para que fuésemos, como dice la carta a los Efesios, santos e irreprochables ante Él por el amor. Y el día primero es día de, y el día 12 es día de. Bueno, entonces, fíjense la maravilla de estas dos celebraciones, porque el primero festejamos a todos los santos, ya vamos a hablar un poquito de la santidad, y el día siguiente suplica toda la Iglesia en asamblea reunida por todas aquellas almitas que partieron, pidiéndole al Señor la misericordia para que puedan estar con Él. Más allá de calaveras y comiditas y esto y el otro, lo que más necesitan los fieles difuntos es nuestra oración. No necesitan comida porque ellas ya no necesitan comida. Necesitan de nuestras plegarias. Necesitan del Santo Rosario, necesitan que le pidan una misa, necesitan que vayan al cementerio y recen, que pidan un responso por ellos. Eso. No necesitan más. Donde van no necesitan comer, no necesitan regalos, sino oraciones y un hermoso recuerdo de familia. No necesitan altarcitos de muertos, no lo necesitan. Necesitan que nosotros comprendamos ese misterio del más allá, que es ese misterio del paso hacia la vida, y que esas almitas que están en el purgatorio, como ustedes saben, están purgando, pero ya están confirmadas en la vida de Dios definitivamente, porque están más cerca de Dios que nosotros, aunque tengan que purgar, porque nosotros estamos en camino. Ellos ya están, terminó el camino, terminó la vía para ellos y les toca, pues, ahora purificar sus almas en el amor para poder allegarse a Dios. Y necesitan de nuestras oraciones porque ellas ya no pueden merecer, ya no pueden hacer obras buenas. Nosotros, aquí en la tierra, por la gracia de Dios, podemos merecer y ir aquilatando en nuestra alma obras buenas para salvarnos. Y entre las obras buenas que podemos hacer los viadores es sobre todo recordar a las almas del purgatorio, porque ellas ya no pueden rezar por sí mismas, ya no pueden hacer obras de caridad, ya no pueden hacer obras de misericordia. Ya terminó la vida para ellos y solamente están a expensas de que las recordemos, pero que no las recordemos con comiditas, no necesitan. Necesitan de tu oración, de tu Santo Rosario. Hay una costumbre muy hermosa acá en México que es cuando parte una persona, hacemos un novenario de rosarios. Eso es hermoso, nunca hay que perderlo. Porque lo que más necesitan son nuestras plegarias y así recordar siempre en el aniversario al fiel difunto que ya partió. A ti y a mí me gustaría que cuando partamos, rece alguien o no.
Pero si tú no rezas por los que partieron, tampoco van a rezar por ti. Piensen que si no rezan los hijos, los nietos a veces rezan por los abuelos. Los bisnietos ya ni se acuerdan de los demás. Entonces, todos tenemos que orar. Yo recuerdo con mucho cariño que mi madre me llevaba siempre al cementerio. De la mano hasta que no era chiquito, rezar el rosario, cambiar florcitas a los muertos, pedir la misericordia. Cada vez que iba como sacerdote mi madre, lo primero, vamos al cementerio. Y es una hermosa costumbre, que no hay que perderla. Es que no me gusta ir al cementerio porque me da tristeza, porque me impresiona o por... Lo que tú no hagas no van a hacer por ti después. Obras de misericordia por ellos. Piensen ustedes que están como en cárcel y necesitan como que les llevemos, no comida, oraciones. Esos son los alimentos de ellas, ya no comida. Entonces tenemos que purificar esa visión de los muertos que a veces tenemos, de hacer altarcitos. Son costumbres, sí, pero costumbres que nos estacionan en costumbres y no saltamos hacia más arriba. No es importante eso, y si lo dejan de hacer no va a pasar nada. Es importante ir a misa, es importante ir al cementerio, es importante rezar el rosario, es importante encargar la Santa Misa y de manera particular quizás toda esta semana tener en cuenta a los fieles difuntos. Pero el Día de Todos los Santos también es muy importante. Decíamos que es la Pascua en minúscula, ¿por qué? Por un lado, la efectividad de la gracia de Cristo se da en las almas del purgatorio, pero también se da en nosotros que somos peregrinos y partimos al más allá, y el día primero se festejan todos los santos que nos han sido reconocidos por la Iglesia. Es una fiesta muy antigua que se celebraba en Roma, en la iglesia de los santos mártires, que era un panteón grande a la Virgen María. Allí se celebraba esta fiesta. Pero ¿qué importa en la santidad? ¿A quién se llama santo? Porque pensamos a lo mejor que la santidad de los que han sido canonizados, de los que ya han sido reconocidos como santos, pues fueron santos desde el seno de su mamá. No, los santos se fueron haciendo, se fueron revistiendo cada vez más de Jesucristo. Entendieron que su vida es sobre todo la vida de la gracia, la vida bautismal, esa vida de gracia que es como una semillita que se nos ha dado en el día del bautismo, tiene que crecer grandemente como un árbol. Por eso el Señor va a poner ese ejemplo de la parábola de la semilla de mostaza. En el día del bautismo se nos ha regalado como esa semillita de mostaza que a lo largo de nuestra vida tenemos que hacerla desarrollar grandemente para que puedan crecer y allí juntarse los pájaros del cielo. Un santo, pues en un santo se recogen muchas cosas buenas, no solo frutos, sino que un santo es como un gran árbol, dice el Salmo 1, que el hombre es como el árbol que está plantado a las orillas del río y sus hojas no se amustian. La vida de la gracia, ¿qué cosa es? Porque nos cuesta entender qué cosa es. La vida de la gracia ha comenzado el día del bautismo por la eficacia de la redención de Jesucristo.
Si no, no tendríamos vida de la gracia. Por la vida de la gracia que recibimos en el bautismo, nos hacemos hijos de Dios, se nos perdona el pecado original, nos hacemos hijos de Dios e hijos de la Iglesia, se nos da un pasaporte para la vida eterna. Empezamos a ser ciudadanos del cielo. Pero esa vida de la gracia encuentra muchas dificultades en su desarrollo, porque la gran dificultad que tenemos para desarrollarla plenamente es justamente el pecado, los criterios del mundo, los demonios que nos ponen un montón de zancadillas a lo largo de la vida para que nosotros perdamos ese tesoro inmenso que a Cristo le costó toda su vida y toda su sangre. Que no fuimos rescatados con oro o con plata, dice San Pedro en su carta, sino a precio de la sangre preciosa de Jesucristo. Por tanto, la vida de la gracia es un tesoro magnífico que llevamos como en vasijas de barro, ¿no? Y esa vasija de barro tiene que ser muy cuidada a lo largo de la vida porque es frágil. Yo soy frágil, tú eres frágil. Y llevamos ese tesoro desde el día del bautismo, que vale lo que vale la sangre de un Dios que murió por ti, para que tú desarrolles esa vida de la gracia en ti. La vida de la gracia es algo tremendamente grande, sobrenatural. Y está por todo el orden natural, es superior a todo lo que nosotros vemos con los ojos del cuerpo. Por tanto, supongamos que alguien te dice que con tu conversión, con un acto de arrepentimiento, escucha bien, murió tu hermano, y te pide alguien que entres a donde murió tu hermano y te dice, con un acto de arrepentimiento, tu hermano va a resucitar. Supongamos eso. Y resucita cuando tú te arrepientes. Pues es mucho más que eso la vida de la gracia, porque dar la vida a un cuerpo, cosa grandiosa es. Porque de los milagros que ha hecho Jesucristo, los más grandes fueron la resurrección de cuerpos. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, a Lázaro, le entregó de nuevo la vida porque se habían muerto. Es un milagro grandioso que solamente Dios puede hacer con su poder divino. Yo te manifiesto aquí que si por ese acto de arrepentimiento tú podrías resucitar a tu hermano, acá, cuando uno se arrepiente para recuperar la vida de la gracia, hay un acto todavía superior a dar la vida a un muerto, porque se da la vida no a un cuerpo muerto, sino al alma que estaba muerta para la vida de Dios. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, es como que resucita un muerto. Cuando te arrepientes de tus pecados y te acercas al confesionario y recuperas la vida de la gracia, ese milagro es más grande que dar las piernas a un paralítico, y no lo digo yo, lo dice Jesús. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder de dar, de perdonar los pecados, toma tu camilla y vete. Y recuperó inmediatamente sus piernas. Pero ¿qué es más importante en la enseñanza esa? Que un alma que está postrada por el pecado requiere más poder de Jesucristo para perdonarla que dar las piernas a un paralítico.
¿Por qué? Porque la vida de la gracia, que viene por el perdón, por la misericordia del Señor, está en un plano mucho más elevado. Es un plano divino. Vamos a hacer otras suposiciones. Ya dije mucho. La vida de la gracia en tu corazón es mucho más que un milagro de resurrección. La vida de la gracia que habías perdido y la recuperas es mucho más que la vista de un ciego y es mucho más que las piernas a un paralítico. Pero no solo eso. La vida de la gracia es superior a todo el orden natural, a todo lo que vemos y pensamos. Piensen ustedes, el sol es maravilloso, pero sí, por esas cosas, el sol, supongamos, oscurece toda la tierra, pero solamente ilumina México. ¿Qué pasaría en el resto del planeta Tierra si el sol no iluminara? ¿Qué pasaría? Las plantas morirían, no habría cultivos. ¿Qué más pasaría? Sería horrible porque todos vivirían de noche, pero no por mucho tiempo. Y empezarían todos a decir, vámonos a México, nos enteramos que en México existe el sol y nos ilumina. Y todo el mundo, de todo el mundo vendría a México para participar de la luz solar. La vida de la gracia es superior a la luz natural porque es la luz divina. Y sin embargo, hay muchos hombres, mujeres que caminan y están sin esa luz sobrenatural en su corazón. Hay reservorios o reservas de la vida de la gracia en lugares, en familias, donde verdaderamente está la luz de Dios y se preocupa papá y mamá de ellos vivir en gracia de Dios y de que sus hijos vivan en la luz de Dios. Vivir en la luz de Dios es vivir con la luz de Cristo en su corazón. Las familias o los hombres que han perdido la vida de la gracia y no les importa, es como que de repente, es peor todavía, dejase de iluminar el sol en sus vidas. Se apagase el sol divino y entonces todo empieza a ser frío dentro del corazón, todo empieza a radicarse las tinieblas, todo empieza a vivirse de manera diferente. Ahora vamos a hacer otro supuesto. Supongamos que el don gratis, o bueno, acá en Campeche se cobra el agua que tomamos, pero por motivos de que no hay agua potable en las cañerías. Pero el agua es un elemento muy a portada de mano. Supongamos que el agua empieza a escasear y solamente en México hay agua. Y toda la gente empieza a decir, vamos a México. Y si en México fuese escasa el agua, ese valor del agua que prácticamente no es nada, pues ¿qué no seríamos capaces de dar nosotros por 1 litro de agua si sabemos que la vida se nos puede ir si no tomamos el agua? Entonces piensen ustedes qué valor podría tener para los seres humanos 1 litro de agua si escasease el agua y de repente empezamos todos a sentir sed. Es un elemento muy sencillo, pero que cobra una valía imponderable cuando está en juego la vida de los seres humanos. Es el agua. Piensen ustedes que nosotros hemos sido tocados por la sangre preciosa de nuestro Señor, hemos sido tocados, divinizados por la gracia que es comparable
al agua sobrenatural y los cristianos no hacen caso de recuperarla y no abrevan de esa agua que está aportada de mano y que la misericordia nos otorga, pero nos hacemos los sordos, no la valoramos, no vamos a recibirla, no vivimos en un ejercicio continuo de esa vida de gracia en nuestro corazón. Vale muchísimo más que el agua, pero no sabemos reconocerla. No nos damos cuenta de la grandiosidad que implica. No nos damos cuenta que está en juego nuestra salvación si no vivimos de esa vida de gracia. Si no tomamos agua, nos podemos morir, paramos las patas, evidentemente. Pero si no vivimos en gracia de Dios, nos podemos condenar al infierno, porque es el elemento magnífico que el Señor nos ha regalado para nuestra salvación. ¿Qué haces, cristiano, que no vas en búsqueda de esa tu salvación? Vale mucho más que todos los tesoros de la tierra. Decía el filósofo de repente, un filósofo antiguo. Uno entra a un lugar donde hay oro, plata, mármoles y supuestamente yo vivo entre el oro, la plata y el mármol. Pero eso no te hace mejor. La plata, el mármol y todas esas cosas que brillan no entran hasta ti para hacerte mejor. En cambio, la vida de la gracia entra en ti por la acción divina cuando uno la recupera y te transforma de hombre viejo, de hombre pecador y te hace nuevo. ¿De qué te vale tener, no sé, toda la riqueza del mundo, ser un pashá como allá el rey aquel persa, o en Dubái, tener todo el petróleo y unas habitaciones formidables llenas de lujo? ¿Te hace mejor eso? No te hace mejor. Los millones de dólares, si tú te los tragas por acá, no te hacen mejor. Te daría una diarrea espantosa. Comulgando a nuestro Señor, viviendo en vida de gracia, se transforma tu corazón, te haces de vida vieja, herida, llena de problemas, de malos hábitos. La vida de la gracia entra a tu corazón y te transforma. ¿Por qué? Porque está Cristo allí. Ese es el valor de la vida de la gracia. Por medio de la gracia, tú te transformas, te divinizas, te haces otro Cristo y Cristo vive en ti. ¿Qué haces, cristiano, que tardas tanto en recuperar a veces o la pierdes tan fácilmente por cualquier tentación, por cualquier pecado? Que es comparable a ese tesoro divino del cual te estoy hablando. Pero aún más, 1 gramo de gracia vale más que todos los tesoros que puedas adquirir aquí en la tierra. Crecimiento de la vida espiritual de los cristianos es lo más importante para Dios, porque Él murió para darte la vida divina en tu corazón. ¿Qué es la vida de la gracia? Es unión de tu alma con la naturaleza divina. Te unes a Dios como
La gota de agua entra en una esponja. Te unes a Dios como una gota de agua que se transforma en vino cuando la echas al vino. Te unes con Dios como un hierro que se pone al fuego y empieza a ser incandescente como el fuego. Y un cristiano que vive en gracia de Dios es plena luz como Dios lo es. Participad esto es, sí, pero el hombre queda divinizado. De allí que decían los evangelios que somos invitados a ser como dioses. ¿Para qué vino el Hijo de Dios? El Hijo de Dios vino a hacerse Hijo del hombre para que el Hijo del hombre se haga Hijo de Dios. Tenemos esa altísima dignidad por medio de la gracia de ser llamado a lo más alto. Los ángeles en su condición natural se ruborizan cuando ven los hombres que llegan a un nivel de esplendor, de santidad magnífico. Los ángeles. ¿Qué es un santo entonces? Es aquel que lucha siempre por mantenerse en gracia de Dios. Y si pierde la vida de la gracia, inmediatamente la recupera pidiendo perdón al Señor porque sabe evaluar que es el tesoro más grande que nos regaló Jesucristo cuando murió por nosotros. Vale la gracia lo que la sangre de Cristo vale. El amor infinito de un Dios que murió por ti. Pues entonces, a echarles kilos. Decía un padre, a echar galletas. ¿Qué más que kilos y galletas? Que eso no sirve. Es echarle ganas para vivir santamente en unión con Cristo, con los sacramentos, cumpliendo los mandamientos, viviendo siempre de la Eucaristía, que eso es ser santo.